Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 7. El enojo. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Esther, soy parte del equipo de Shalom Bait y en este episodio vamos a detenernos a reflexionar sobre la emoción del enojo, cómo se manifiesta o no, o cómo se esconde en contextos de violencia de género. Hoy vamos a hablar con María, que va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia de género. Hola María, gracias por estar acá. Hola Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Querés presentarte, contarnos algo de vos? ¿Cómo no? Bueno, yo soy María, tengo 41 años, fui víctima de violencia ya hace 3 años que pude salir de esa relación tan tóxica, tan maligna. Soy profesional, soy abogada, tengo 2 hijos de 9 y 10 años. El violento no es el papá de mis hijos, sino una pareja que yo tuve después de mi matrimonio. Y bueno, acá estoy 3 años después con una vida nueva, totalmente distinta. Buenísimo. Y para empezar a meternos en la emoción del enojo, te pregunto, ¿recordás cuándo o cómo empezaste a sentir enojo? ¿En qué momentos? ¿Si lo sentiste o no? ¿Cómo fue para vos? Bueno, mira, frente a esto que me planteás, vuelvo a esa relación y me cuesta encontrar los momentos de enojo, o por lo menos los momentos donde yo podía manifestar el enojo que sentía y plantearlo. Porque la verdad que lo que sentía más bien, la mayoría de las veces, era miedo. Entonces, si yo manifestaba mi enojo o planteaba lo que me pasaba frente a lo que el otro me hacía, el miedo a el castigo, a que las cosas empeoren, a que ese momentito de paz que uno tiene, esos impases que hay en medio de tanta violencia, se derrumben. Entonces el enojo se contenía, estaba hacia adentro. Esa es mi experiencia con el enojo en ese ámbito, en esos escenarios de violencia. De represión de ese enojo, de bancármelo yo hacia adentro, mordiéndome los dientes, apretando fuerte para no explotar y para aguantar. Claro, porque explotar o manifestar algo te hacía correr riesgo. Totalmente. Como uno le permite al otro que explote y que manifieste toda esa ira en contra de uno, y no solo contenés tu ira y tu enojo, sino que también abrazás o recibís el del otro. Entonces esa carga es, fuertísima. Y precisamente hablando de esa carga, ¿cómo se te manifestaba en el cuerpo de alguna forma? O sea, vos mencionaste recién que te mordías para no estallar vos, porque te daba miedo, porque corrías riesgo, pero ¿te traía alguna repercusión en el cuerpo esto de contener tanto? Total. Creo que ese enojo que yo contenía, que no manifestaba, se manifestaba de 2 formas. Al cabo de algunas situaciones o de algunas discusiones, recuerdo que quizás los nervios o ese enojo yo lo manifestaba directamente en mi cuerpo, como castigándome también yo a mí misma. No sé, quizás apretándote fuerte las manos o bruxando cuando estás pensando y estás rumiando las ideas.
no sé, creo que hasta yo tenía situaciones que eran violentas conmigo misma. Y después también como todo ese enojo contenido se iba viendo en mi piel. Me acuerdo que yo cuando estaba en los momentos más violentos suelo reaccionar con brotes de acné y tenía unos brotes enormes. Mi pelo me habían quedado... Me acuerdo yo en la OBD con mi pelo hecho como si fueran mechones solamente. ¿Pero porque se te caía? Se me caía el pelo. Aparte, también, no solo que se me caía, sino que esto de, bueno, a ver, ¿qué me hago? ¿Viste? Bueno, para mí, por ejemplo, mi pelo es una expresión muy importante de mi feminidad. Y no muchas veces, pero recuerdo cuando estaba con él tener mi pelo muy cortito. Y me acuerdo la última vez que me lo corté, que casi fue un pedido de él cortarme el pelo, y yo dije, bueno, me lo voy a cortar, yo llorando porque me había cortado el pelo muy cortito. Y esa pérdida de tu propia identidad. Y de tu propio deseo, Y de ¿no? tu propio deseo, y de verme, esto no tiene nada que ver conmigo, y cómo uno va mutilando sus expresiones, sí, tus valores, o no sé, tu feminidad. Yo sentí que la violencia arrasó con mi feminidad, sobre todo. Y recuerdo eso, que ese enojo contenido lo iba expresando yo no quiero decir la palabra mutilar, me parece muy fuerte, pero atacándome a mí misma. De manera consciente, con cortarte el pelo, con, no sé, quizás agarrarte el brazo y rajuñarte, bruxando, no sé, haciéndote, no sé, como depilarte las cejas y dejártelas por la mitad, porque empezás y no terminar. Esas cosas hoy en día no se me ocurrirían hacérmelas. No se me ocurriría, no sé, cosas de cuidado que en ese momento las había dejado por completo. Eso por un lado, y después cómo tu mismo cuerpo, tu inconsciente va manifestando. Por ejemplo, con el acné, eso es lo que se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Recuerdo también haber tenido algún momento donde tuve cambios en el ciclo menstrual, muy importantes, lo que nunca en mi vida, cómo el cuerpo va hablando. Y en esos momentos consultabas por esa sintomatología, vamos, aunque eran síntomas aislados quizás, para el profesional que escuchaba, pero para vos venían en toda una película, pero pudiste consultar, pudieron tratarse de alguna manera, relacionarse con tu vida en algún caso, o sea, alguien te dijo, pero ¿qué está pasando, señora? No sé. Vos sabés, Esther, que yo dejé de acudir a muchos lugares porque ir a algún lugar significaba una pelea posterior. Si yo iba al médico, por ejemplo, a mi ginecólogo de siempre, después venía el cuestionamiento de por qué fui a ese ginecólogo, que seguramente algo yo tenía con ese ginecólogo. Venía en una escena de celos. Entonces, de a poco fui dejando de hacer cosas para evitar esas situaciones. Si iba a la dermatóloga, es mentira, no fuiste a la dermatóloga, fuiste a hacer otra cosa que me estás ocultando. Y cómo uno se va queriendo justificar, y bueno, para no tener que justificar, entonces dejo de ir. Y creo que el último tiempo ni siquiera habré consultado por esto, para que el otro no piense que yo me iba a hacer otra cosa. Que esa otra cosa que él imaginaba era que yo lo iba a engañar o que le estaba mintiendo con no sé qué. Hoy me parece inverosímil lo que estoy contando, pero era así. Claro, ¿cómo se va dando esto de, por un lado, restringirte de ciertas cosas respecto de tu autocuidado y a la vez lastimarte de alguna forma sin quererlo obviamente, de manera inconsciente,
reteniendo todo ese enojo sin poder expresarlo, el enojo y con, no sé, quizás detectaste si junto al enojo había otras cosas que ibas sintiendo. Impotencia. Impotencia. Impotencia, mucha impotencia, porque yo me daba cuenta de las cosas que estaban pasando, de lo que estaba sucediendo, cómo mi vida se iba desmoronando, cómo yo no me reconocía a mí misma en esas situaciones. Claro, como esto que vos explicás, parece ser como si se perdiera, se desdibujara tu imagen, ¿no? Esto del pelo, de cada vez más cortito, de la no femineidad, o sea, como si tuvieras que ir borrándote para acomodarte a continuar en ese vínculo. Exacto, así. Entonces ese enojo no expresado era una impotencia que a la vez se traducía en un cansancio tan profundo. eh, y aparte esto, ¿no? Estar en ese vínculo, saber lo mal que te está haciendo, sentirte tan mal todos los días y aún así permanecer y no encontrar la forma. Y cuando estás por encontrar la forma y tomar esa fuerza para decir esto es hasta acá, ahí el violento revierte y empieza a seducirte nuevamente y uno cree que entonces va a estar todo bien y va a cambiar y otra vez lo mismo y no podés salir, no podés salir. Quedás entrampada ahí, ¿no? Exacto. Y un poquito esto lo fuiste comentando, pero ¿qué podés decirnos acerca de cómo impactó en tu vida cotidiana y en tus vínculos con otras personas el hecho de este enojo contenido? Bueno, creo que, a ver, ese enojo contenido que yo no lo expresaba en contra del violento, lo traducía en mi vida diaria. Yo terminé primero defendiendo a ese violento frente a muchas personas, con lo cual esas personas dejaron de creer en mí, o por lo menos alejándose de mí, no pudiendo creer a quién yo estaba defendiendo. Entonces ya hay un grupo de personas con las que dejé de contar. Después empecé a manifestar enojos o poca paciencia con clientes, en ámbitos laborales, y así de a poco se fue reduciendo mi trabajo, mi economía, mi propia economía, mis ingresos. Pero esto que te pasaba tenía que ver con que no expresabas el enojo o con que sí lo expresabas. Tenía que ver con que todo ese enojo que yo no expresaba en la relación, que al no poner límites, al no poder manifestar lo mal que me sentía, bueno, después todo ese enojo lo expresás hasta quizás en una fila del supermercado. ¿Me entendés? Claro, ahí sí sos canchera, ¿viste? Ahí, o a veces teniendo poca paciencia para con mis hijos, teniendo poca paciencia con mi mamá, con mis familiares, con la gente que trabajaba para mí. Quizás no con poca paciencia, pero sí como es, empezando a tratarlos, no sé si con desprecio, pero con cierta indiferencia. Y volcando frente a situaciones muy pequeñas, estallidos, como, bueno, esto no, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Y son situaciones muy chiquitas del día a día. Pero qué bueno que explotás porque estás tan cargada de otras situaciones que no podés contar, que no podés manifestar que estás pasando y explotás por ahí. Y en el presente, ¿seguís sintiendo la emoción del enojo? ¿Cambió en algo?
Cambió muchísimo, cambió muchísimo. De hecho, cuando me convocaste para esta entrevista y me adelantaste un poco el tema, dije, ay, ¿cuánto hace que no estoy enojada? Claro. Sí. ¿De qué se trata el enojo? O sea, entonces un poco te alegra porque el enojo se produce en función de lo que de otro. Creo que no hay un enojo, puede haber alguna, no sé, una calentura o te podés no sé, tener una sensación con algo propio, pero el enojo siempre surge de una relación con el otro. Y digo, ¿cuánto hace que no tengo una situación así explosiva de enojo o algo que me enoje profundamente? Así que me cuesta un poco trasladarme a ese momento y por eso te digo, creo que no supe expresar tanto mi enojo, más bien era esa sensación de impotencia y de reprimir el enojo lo máximo Claro, era posible. como un enojo desplazado hacia otros lugares, ¿no? Exacto. Hacia otras personas, quizás. ¿Y cuándo empezó a ser distinto? O sea, ¿qué pudiste hacer para, bueno, para hacer algo con lo que sentías y cortar ese vínculo? Bueno, lo único que pude hacer, bueno, hubo una situación límite extremadamente violenta eh, y donde me animé a pedirle ayuda a alguien, donde me animé a contarle a alguien que yo estaba pasando por una situación de violencia. Y esa persona fue la que me dijo, no podés, esto no puede seguir así, tenés que ir y denunciar en la OBD. Y cuando hice esa denuncia y el vínculo se cortó, eso fue lo único que yo encontré primero para cortar radicalmente la relación, el contacto cero, gracias a una medida cautelar. Eh, bueno, y después eh, pedir ayuda, pedir ayuda. Sola no hubiese sido posible. ¿Y qué fue lo que necesitabas, lo que pedías como ayuda? ¿En qué sentido no podías sola? Eh, no podía sola en el sentido de que a pesar de, de la violencia que sufrías, yo tenía una dependencia con esa persona. Eh, no sé si cuál es el tipo de dependencia, si es que uno queda encerrado en ese círculo, en esa montaña rusa que sube y baja y es eso lo que te engancha, o todo lo que yo había puesto también en esa relación personal, y, Como profesional y expectativas. económicamente, claro, como expectativas, todo lo que yo había puesto. No solo lo que había puesto, yo también venía de un momento muy vulnerable que era un divorcio reciente, entonces una persona hábil ¿cómo es? Para captar tu atención y demás en un momento de tanta vulnerabilidad, claramente hizo de mí lo que quiso, eh, pero necesitaba que me empiecen a acompañar, que todas esas personas que yo había alejado, para que no vean que me golpeaban, que me insultaban, que me maltrataban, vuelvan y vean lo que me estaban haciendo, porque a partir de ese momento no iba a haber vuelta atrás, porque yo no podía decirle, no sé, a mi mamá, a mis tíos, me pasó todo esto y a la semana siguiente volver, porque ponía en riesgo, no solo ponía en riesgo, me ponía en riesgo a mí misma, y una mujer ya adulta, con hijos grandes. Entonces fue muy importante para mí pedir ayuda y blanquearles a todos lo que estaba pasando, dejar de ocultar y de proteger a alguien que no se lo merecía. Claro, buscar la forma de autoprotegerte. Exacto, Claro. sí. También vos notabas este contenerte el enojo y las distintas implicancias en tu cuerpo y demás. Todo eso, ¿te sirvió de algo? Digamos, ¿te ayudó en alguna medida? Bueno, 3 años después mirando para atrás, un montón, porque aprendí dónde no quiero estar y aprendí a hacerme de herramientas para poner límites. Eh, si hay algo que aprendí es a poner límites y justamente a no traspasarlos hasta llegar a un momento incontrolable, sea de violencia, sea o de cualquier tipo de avance del otro
en lo que es tu esfera de control, sea de tu intimidad, de tu personalidad, de tu identidad. Entonces, haber pasado por eso fue necesario para poder estar donde estoy hoy. Fue muy doloroso, en ese momento jamás se me hubiese ocurrido que esa era una experiencia que podía ser positiva más adelante, pero sin eso no podría tener las herramientas que tengo hoy y que agradezco y que, nada, me dieron las riendas de muchos aspectos en mi vida. Uh-huh. Claro, porque el enojo tiene mala prensa, ¿no? Enojarse parece no estar bien visto, pero puede ser una señal saludable en realidad. Justamente todo lo que vos nos contás tiene que ver con el temer expresar el enojo, pero sentirlo sentías y se te hacía cuerpo, ¿no? Te traía un montón de complicaciones. Poder reconocer que existe ese enojo de alguna manera te conecta con que hay un límite, con que hay algo que no se quiere seguir tolerando, y te permite tomar distancia de alguna forma y salir de ese estado de indefensión. Es como que a veces, si bien puede ser por enojarse mucho, por expresar ira o por contenerse, pero cuando se toma conciencia de esa emoción y se la vincula con que por algo se está sintiendo ese malestar, digamos, ahí pasa algo, entonces es como el comienzo del fin, ¿no? Sí, totalmente. Esto de... frente a esta situación que me están planteando, o esto que me están diciendo, o esto que me están proponiendo, estoy sintiendo que hay algo que no está bien, o me enoja. Bueno, poder reconocerlo y no pensar, no, soy una loca y ya voy a reaccionar. No, a ver, esto que me está pasando es por algo, el otro está haciendo algo por el cual yo reacciono de esta manera. No es que yo soy una loca reactiva, irascible, porque muchas veces es lo fácil para encasillar, sobre todo a las mujeres, ¿sí? Y de esa manera uno, bueno, no quiero parecer una loca, entonces te lo callás. No hace falta explotar, pero reconocer lo que te está pasando y manifestarlo. Mira, esto que estás haciendo me está haciendo sentir de esta manera, poner el límite, esto no lo voy a hacer porque a mí me provoca esto. Esas son las enseñanzas de haber reprimido el enojo. Claro. Porque uno sabe después dónde termina. Uh-huh. Bueno, esto es lo que pensás hoy, también con la libertad que tenés hoy, ¿no? De haber salido de ese vínculo. Es muy difícil que alguien pueda hacer ese proceso desde dentro de un vínculo de violencia. Y para ir terminando con este episodio, te pregunto, ¿qué le dirías hoy a alguna de estas personas que nos está escuchando y que siente enojo? ¿Qué le dirías desde tu experiencia hasta el día de hoy? Que se escuchen, que lo que están sintiendo es válido, que no están equivocados en lo que están sintiendo, porque muchas veces te hacen creer que lo que vos estás sintiendo, diciendo, es un error, que todo está bien. No, lo que vos sentís, lo que pensás, lo que tu cuerpo te está diciendo es lo que vale. Y que busquen al menos un amigo, un familiar, alguien de confianza, una persona segura a quien poder contarles, desde donde una hilachita, desde donde empezar a tirar del ovillo para poder salir de esa situación. Bueno, gracias María, gracias por todo lo que nos compartiste y nos contaste, y gracias a quienes nos están escuchando y acompañando del otro lado. Muchas gracias a vos, Esther, y bueno, muy agradecida con Shalom. Muchas gracias.
Bienvenido el enojo frente a una sociedad que nos violenta sistemáticamente, que sea el combustible para poner límites y decir basta. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.